Pero lo voy a sumar a Guillermo Poch, que es tributarista por el tema ganancias, cómo impacta los cambios del impuesto a las ganancias. Lo que sabemos hasta ahora, ¿cómo estás, Guillermo? Gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué haces, Maxi? ¿Todo bien? Bien, bien, todo en orden. Bueno, lo que sabemos hasta ahora es, bueno, algunos retazos, pero parece que va a ir por acá. Se repone el impuesto a las ganancias con ajuste de alícuotas nominales una vez al año, ¿no? Sí. Ese sería el esquema. Y se da de baja, se revierte, bueno, la suba atada a los 15 salarios mínimos y demás que ponían hoy un piso del mínimo en 2 millones de pesos brutos. ¿Cómo es exactamente esto por el cual el gobierno quiere, el gobierno nacional, ahorrarse recaudar 0,4% del PBI adicional y las provincias creo que 0,6%? Es decir, esto es un punto del PBI que piensan recaudar dando de baja la reducción del impuesto a las ganancias que se había votado, que se había dispuesto por decreto para este año y que se había votado por ley para el año que viene, inclusive por el propio Milei. ¿Cómo es el mecanismo, Guillermo? Mira, Maxi, lo que se está, a ver, lo que pasó tiene dos puntos de situaciones críticas, lo que fue la derogación del impuesto a las ganancias en materia de recaudación, o sea, en recaudación. Por un lado tenés la merma en la recaudación total, que es aproximadamente un 30 o un 35%, pero hay un factor más importante que de alguna manera es, cuarta categoría te provee muchos fondos mensualmente. Las empresas cuando liquidan ganancias te pagan, si bien hay anticipos, te pagan el grueso en su declaración jurada. No tenés esa continuidad en el pago. Entonces, un aspecto importante era el de financiamiento mensual, más allá del impacto global que tenía a nivel recaudación anual. Eso es por una situación. Entonces, eso trajo un inconveniente, las provincias lo sintieron, lo están manifestando. Del lado del bolsillo de los trabajadores, esto claramente les se vería afectado y tal es así que hasta ahora la CGT viene hablando como poniendo ciertos reparos a la vuelta atrás. O sea, va a ser una situación compleja. La situación de volver a fojas ceros en donde vos tenías un umbral, ejemplo, a valores de hoy serían 976.000 pesos, el cálculo que se está haciendo de la gente que quedaría exenta siendo trabajador en relación de dependencia, jubilado o cargos públicos. Es decir, hasta 970.000 pesos quedaría exento, bruto, ¿no? Totalmente. Y Y a volverías partir, al... Y tendrías un padrón más o menos, un universo de gente de 800.000 asalariados grabados, cuando hoy lo tenés reducido a 80.000. Entonces ahí lo que haces es ampliar la o sea que base de sería recaudación. 1 millón de personas, no 1,5 millones como circuló por ahí. 1 millón de personas más que volverían a pagar. Claro, tal cual. O sea, hoy estabas, para los números, para decir, cuando se sancionó la norma y que la gente haga una correlación a la noticia pasada, era 1.770.000 el monto que dejaba de pagar, que eran 15 sueldos vitales y móviles. En la medida que aumentaba ese monto, aumentaba el umbral, que a valores de hoy son casi 2 millones de pesos. A nivel de universo de gente es cuando se implementó esta norma de subir de 700 a 1.770.000, quedaron sometidos a gravamen 80.000 personas. Hoy lo que volvés para atrás es al universo de 800.000, 1 millón de personas sometidas al impuesto a las ganancias. Mm. Eh, Además, es más complejo, ¿no? Porque en una economía muy inflacionaria, sobre todo esto es de sectores que tienen, por ejemplo, bancarios o sectores petroleros o también puede ser sectores aceiteros, digamos, muchos sectores de servicios de altos ingresos. En una economía inflacionaria, bueno, si es una vez al año el ajuste del piso, y bueno, va a haber mucha más gente que se va a ir incorporando incluso a pagar el impuesto
con ese piso de 970.000 pesos, ¿no? Porque de acá a 6 meses va a haber una cantidad enorme de, no sé, los colectiveros van a pagar todos impuestos a la ganancia. Maxi, coincido con tu interpretación y ahí va a ser interesante, porque yo te puedo decir qué pasaba en los últimos 4 años y siempre daba mensajes alentadores cuando decía la inflación te come parte de ese umbral mínimo y pasamos muchos a estar grabados. Yo siempre daba a partir de lo que sucedía era que cuando el termómetro de la calle había un humor diciendo, che, impacta el impuesto a las ganancias o el monotributo está siendo caro o hay mucha gente que se va al monotributo, venía la medida aún anticipándose a la corrección. Lo que acá tenemos que ver es cómo actúa la nueva administración frente al mal humor en la calle o al desagrado en la calle en estos aspectos. Ahí vamos a tener que ver un poco qué es lo que pasa y cómo actúa la dirigencia política frente al humor de la calle. Claudio. ¿Y qué tal, Poch? ¿Las escalas cómo quedan? O cómo quedarían, mejor dicho. Hay un incremento en la tabla, y ahí te digo, siempre con la tabla vamos a estar mal, Claudio, porque te cuento algo, mira, en el 1 a 1, una persona que quedaba grabada al 35% tenía que estar ganando $120.000 de ganancia grabada. Con lo que está en la reforma, estamos hablando, mira, si mal no recuerdo, que quedabas con una alícuota del 35 con $3.000 a valores de hoy. O sea, no, la tabla quedó muy desactualizada a lo largo de estos últimos años, producto de la inflación, como que tendrías que ajustar muy fuerte la tabla para volver a valores del 1 a 1, en definitiva. Sí. No, digo, con lo cual va a ser todavía el impacto, me imagino, va a ser peor que el que teníamos antes de que se eliminara ganancias, ¿no? De esta última ley. Sí, tiene ese correlato, Claudio. En general, algo que muchas veces se habla, el mínimo no imponible y tal vez las deducciones de carga de familia quedaron desactualizados. El problema en el impuesto a las ganancias es la desactualización de la tabla para las personas físicas. Ahí es donde está el gran problema, porque enseguida te vas muy arriba en la alícuota, porque si vos te aplican el impuesto a las ganancias, pero pagás un 3, 4, 5, 10% es una cosa, pero cuando rápidamente te vas al 35%, ahí es donde entra esa incomodidad de la gente. Claro. Guillermo, y el tema bienes personales, yo creo que este tema de ganancias va a generar mucho mal humor, ¿no? Sobre todo porque impacta directo en los trabajadores, lo ven directamente en el salario. No hay... ¿Puedo agregar algo más, Maxi? Sí. Genera otro problema adicional, además de ese mal humor en la gente, que es que perdés la certidumbre en materia tributaria, algo que ya viene muy manoseado. Es como que va a terminar afectando, o sea, porque sabemos que hace 3 meses que se modificó vía decreto de necesidad y urgencia inicialmente, se sanciona la ley. Y hoy estamos de nuevo cambiando la ley. Entonces te pregunto, Maxi, ¿qué pasa en el caso de cuando un cliente me pregunte, che, Guillermo, ¿qué pensás que va a pasar a futuro en Argentina en materia tributaria? ¿Qué tengo que decir? No te preocupes, que las normas en Argentina se sancionan, perduran el tiempo. O mira, pasado mañana no sé qué es lo que va a pasar. Tiene esa complejidad mayor, Maxi. O sea, eso es lo que más me preocupa, que es, todos sabemos que estamos en una situación económica, la verdad, muy sensible, muy compleja, pero también hay que entender que en el inconsciente colectivo va a quedar, me pusieron plata en el bolsillo, ahora me la sacan. Y además del mal humor, genera un impacto importante en quien tiene que invertir plata también. Tengo la última con respecto a bienes personales. En principio quieren hacer una moratoria y un blanqueo, pero también redefinir todo el tema de bienes personales. Lo que buscan desde el punto de vista fiscal
es que haya adelanto de pago de impuestos, además de que entre con el blanqueo, por ahí gente que traiga los dólares. Traiga los dólares significa saque la caja de seguridad y los blanquee poniéndolo en el banco, ¿no? En una cuenta, en una caja de ahorro, en un plazo fijo en dólares en el banco. En ese caso no pagaría. Bueno, en realidad los dólares en el banco tampoco pagan bienes personales, o sea que ahí no. Pero tengo entendido que lo que quieren hacer es el que adelante bienes personales va a tener una alícuota más baja, pero la verdad que con la inflación que hay y demás, no sé cuál sería el incentivo de adelantar el pago de bienes personales. Mirá, ahí es un tema netamente recaudatorio y necesidad de caja. Estás tratando de anticipar la carga tributaria con el beneficio de una reducción de tasa. Todavía te digo, lo voy a hacer, te prometo que si me llamás la semana que viene, medianamente lo vamos a tener analizado, qué conviene y comparar con distintos tipos de tasa, pero lo que te están dando es el incentivo de pagar el impuesto hasta el ejercicio 2027 a una tasa reducida del 0,75%, si vos pagás rápidamente. Lo que está buscando es recaudación dando un beneficio. Pero la pregunta, Maxi, es ¿qué pasa si mañana me vuelven a cambiar la norma? Entonces, en eso es como que nos falta en Argentina comprender la importancia que tiene la certidumbre y la previsibilidad de las normas en materia económica y principalmente tributaria. Sí, es la famosa el cambio de regla de juego, ¿no? De que todo el tiempo cambian la regla de juego y eso genera más incertidumbre, ¿no? Totalmente, y desde el punto de vista teórico, Maxi, eso está analizado. ¿Viste? Nosotros tratamos de transmitirlo a la gente, ustedes, yo en este caso, decimos, che, cambien las reglas de juego, usamos un idioma para que lo entienda todo el mundo, pero desde la teoría ya se sabe el impacto que esto tiene después en la gente. Se sabe de que una cuota de incertidumbre es más grave que un impuesto injusto. Es terrible lo que te estoy diciendo. O sea, imagínate aplicar un impuesto injusto, bueno, es peor generar incertidumbre. Guillermo, gracias, muy amable como siempre. Por favor, y a disposición, Maxi. Johnson Mayorazgo. Zen Spa, donde tu mente encontrará su estado de serenidad.